Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, ya a esta hora es difícil, más uno estando ahí en la casita, aunque bueno, es mejor a esta hora estando en la casita y no a esta hora ya con el frío de la universidad. Pero bueno, vamos a hacer lo más rápido posible. La idea de hoy entonces es adelantar pues la temática correspondiente a lo de reacciones. Yo les había dicho la última clase que pues la dedicamos un poco a nomenclatura nuevamente por el ejercicio de Vanessa y de María Fernanda y Angie, pero pues la idea es empezar a trabajar de una vez todo lo correspondiente a reacciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño sondeillo. Voy a empezar, hoy empiezo así de una para no demorar tanto nuestra clase. Entonces, vamos a hacer un sondeo por acá, a ver que me cuenten ustedes. ¿Qué entendieron ustedes por masa atómica, masa molecular, mol? ¿Qué entendieron acerca de eso, chicos? ¿Qué buscaron? ¿Ninguno buscó nada? ¿Ninguno sabe qué es masa molecular, qué es masa atómica, la diferencia entre estas dos, o estamos hablando que es lo mismo? A ver, empecemos por Oymar, que está ahí muy activo. Oymar, te escucho. Y después de Oymar, escuchemos a Lina Jaime, que Lina, esta es la hora que no he tenido el gusto de escucharla por acá. Profe, pues yo le soy sincero, la verdad no he averiguado sobre el tema, profe. Listo, muchas gracias por tu sinceridad, Oymar. Con eso uno no está ahí esperando ahí. Lina, ¿qué sabes tú? Lina Jaime. Profe, pues yo averigüé que la masa molecular es la suma de todos los átomos. ¿De qué? Del mundo, del universo, de todo, Lina. No, es la suma de todo, de la suma de los átomos que componen pues la sustancia. Ajá, listo, Profe, muy bien. Luis Alejandro, cuéntame. pues lo que yo averigüé, pues era que pues la masa molecular es la que nosotros calculamos cuando sumamos todas las masas atómicas, ¿sí? Sí, Pues señor. de cualquier elemento. Y pues la masa atómica, pues lo que ya dijo mi compañera, pues que era la suma de la masa de los protones y los neutrones. Y pues que se daba en UMA, que fue lo que tú dijiste en la clase pasada. Exactamente, muy bien, listo. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien por Lina y por Alejandro. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar entre la masa atómica y la masa molecular? Sería la diferencia? A ver, preguntémosle por acá al señor Zárate. Es igual ya ustedes, así no hayan leído mucho, así ya sabemos, Santiago Contreras es de este grupo, ¿cierto? Es que yo no sé qué dice mi carpetica. Santiago Contreras, alguien que me recuerde. O sea, literal, Sí, profe, sí, él es de Contreras, nuestro ¿cierto que grupo. sí? Sí, yo no me acuerdo Sí, de él, pero señora. sí. Porfa, El como yo. ingeniero. El ingeniero Es que Contreras era que ponía. con razón que yo no reconocía porque es que Santiago Contreras no me sonaba, es ingeniero Santiago, ahí sí. Claro, es que no me confundan, chicos. Chicos, bueno, hay fan Ronaldo, sí ya sabemos que Ronaldo es de este grupo. Por ahí hay una liga intentándose unir, háganme el favor y escribe alguno en el grupo de WhatsApp que por favor entrar con los nombres completos, ¿sí? Entrar con los nombres completos. Vea, ese Ariel se conecta, a mí ya se me olvidó, nunca me ha participado en una clase. Vamos a poner a participar a Ariel.
Entonces háganme el chicos, por ahí alguno que tenga su WhatsApp a la mano, que le escriban, si Ligia, la persona que se está conectando como Ligia es de este grupo, que se conecte con el nombre completo, ¿listo? Apellido y nombre. Bueno, entonces, ahora sí, el señor Zárate, que no, ¿se me fue el señor Zárate? Profe, no he investigado acerca del tema. ¿Y a qué te suena la diferencia entre masa atómica y masa molecular? Si ya nos dijeron que la masa molecular es la suma de todos los átomos en una molécula o en un compuesto, ¿cuál sería la diferencia entre esa masa atómica y esa masa molecular? ¿A qué te suena ahí esa diferencia? O ya sé, espérame, porque el señor Zárate me participa, pero el señor Ariel González, que no hemos tenido la dicha de escucharlo, de rezo, venga a ver. Daniela sí, David también, Esteban también, Emerson también, Laura también, por supuesto, Lina hoy, por fin tuvimos la dicha, Luis Alejandro, María Fernanda, Oima, Ronaldo, Santiago, Sergio, todos me participan menos el señor Ariel. Ay, no me digas que no tienes micrófono, que aquí aparece activo el micrófono. Aquí aparece activo. Aquí a mí me aparece cuando ustedes realmente no tienen micrófono. O tienen mala conexión, también aquí me aparece. O sea, no me pueden mentir. Entonces, Ariel, te escuchamos. Y vayan pensando ustedes, ¿cuál sería esa diferencia entre lo que nosotros conocemos como masa atómica y masa molecular? Digamos que no es muy, solamente si nosotros escuchamos masa atómica y masa molecular, ahí tenemos la respuesta. Ya sabemos que la masa molecular se refiere a la suma de todos los átomos y masa atómica ya la hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan por allá cuando hablábamos de protones, electrones, neutrones? Nosotros hablábamos de algo que se llamaba masa atómica. Bueno, pues bueno, el señor Ariel, grave decepción total. Bueno, yo les había dicho que yo no iba a pues hablar ya de lo que, a pesar de que lo hemos visto como muy al final, pero que no me voy a detener en cada uno de estos, solamente pues voy a hacer mención de pronto de algo importante de cada diapositiva. Como siempre en química nos toca ver algo de eso, de esos conceptos básicos, pero también vamos a ver, sobre todo ahorita ya empezamos a hacer como algunos cálculos, algunas cosas específicas. Por eso pues ahorita vamos a ver estas diapositivas. Estas como tal ya se las subí, la segunda parte todavía no, que es lo de balanceo de ecuaciones, pero sí voy a subirles esa segunda parte también, ¿listo? Entonces, a ver, ¿qué nos dice por acá de ser Ariel? Profe, yo lo activo y hablo, pero no se escucha nada. Acá no me sale activo, mi querido Ariel. Pero bueno, al menos escribe Ariel, ¿listo? Bueno, entonces, lo que les decía, ahorita no me voy a detener en las que ya vimos, pero sí recordemos. ¿Alguien me está hablando? ¿Laura Rojas? Sí. Dime. Sí, yo, profe. Profe, antes de iniciar el tema, su merced va a resolver dudas del taller número 3. Es que realmente, por mi parte, sí hay muchas dudas y la verdad, no sé si el taller 3 también entre para lo del parcial que su merced nos va a hacer el miércoles. Sí, pues básicamente todo lo de, no, pero ya nomenclatura ya llevamos muchas clases, Laura, eso hubiera sido muy pertinente la clase pasada. Ya ahorita no nos podemos demorar más en nomenclatura, si más bien si tienen dudas me las envían al WhatsApp, ¿vale? En grupo, ojalá no individual, sino en grupo porque seguramente las tienen todos. Sin embargo, ya como hoy les subí las Bueno. diapositivas, las reestructuradas, por así decirlo, las actualizadas, entonces revisen eso con base en lo que yo les subí en las diapositivas, la información que está ahí, y actualizan esa información. Pues yo les iba a subir un libro que de pronto puede ser también útil, pero entonces yo pienso que con las diapositivas se pueden guiar un poquito más.
pronto sea más fácil guiarse ahorita que ya con las diapositivas actualizadas, por lo que hasta hoy se las subí y me cuentan, sí, porque ya no nos podemos demorar más tiempo en nomenclatura. Sin embargo, Profe, ¿y cómo hasta hoy subiste las diapositivas? ¿Nos puedes dar espacio para enviar el taller? Es que hay plazo hasta hoy. no, el taller igual, pues, o sea, bueno, el taller estaba para hace 8 días, ¿no? Yo estaba para el sábado, no ese que pasó, sino el pasado. Eh, Pues lo que pasa es que ya les ha concedido otros 8 días de plazo, ¿sí? O sea, ya, si ustedes recuerdan, creo que fue Lina y Alejandro los que me escribieron ese sábado para recordarme eso y hacerme pues como, no me acuerdo qué fue lo que me preguntaron algo del taller y ahí fue cuando me di cuenta que yo se los había dejado para el sábado pasado. Y pues la idea es tampoco dejarles trabajo para los días sábados, ¿no? Porque que ustedes trabajen entre semana. Yo pienso que el tiempo está bien, sin embargo, pues ustedes lo analizan y miran a ver si realmente falta mucho, porque pues si es que igual independientemente de que haya subido yo hoy las diapositivas o no, la clase se dictó, se hizo un repaso y llevábamos más o menos, o sea, pues es que imagínense, si nosotros comparamos como a los otros grupos, los otros van súper adelantados. Entonces, digamos que este tema de nomenclatura lo vimos desde hace 8 días, el miércoles también lo seguimos viendo, entonces ya estaríamos ahí dentro de los límites. Yo pienso que no, chicos, yo pienso que ya me plantean algunas dudas, pero sí, ya tenemos que pasar nomenclatura. Bueno, estábamos viendo lo de masa atómica. Cuando nosotros, pues hablábamos al principio de clase que ya tenemos que empezar a reconocer las diferencias entre los conceptos de masa atómica, masa molecular, y los conceptos básicos que nos van a llevar a poder entender lo que son las reacciones y cómo podemos entender las reacciones dentro de la química, que es una de las partes más importantes. Como les decía, entonces, realmente pues en esta parte no, ya habíamos visto, lo habíamos visto como muy rápidamente, sin embargo, ahorita nos vamos a detener un poquito más hacia la parte de los ejercicios, pero pues si hay que devolvernos, nos volvemos a esta parte. Esto es importante reconocer que algunos investigadores pues trabajaron desde tiempos remotos algunos de los conceptos más importantes con respecto a los conceptos fundamentales de masa atómica, masa molecular, y uno de los principales conceptos que se derivan de entender esa masa atómica es cuando se plantea el estudio con el átomo del carbono, en donde nos dice que por definición teórica una unidad de masa atómica corresponde a esa masa de un átomo de carbono, teniendo en cuenta que el carbono, en este caso estaremos hablando del carbono 12, es decir, de ese de masa 12. Acordemos que la masa atómica corresponde a la suma de los protones y de los neutrones. Por eso cuando nosotros encontramos el concepto de masa atómica en la tabla periódica, eso yo ya se los había mencionado en la clase pasada, no hablamos de un único átomo o de ese átomo que nosotros conocemos como carbono 12, sino hablamos de esa masa atómica promedio, es decir, de esa que tiene en cuenta todos los, voy a poner acá ese que tiene en cuenta todos los isótopos que existen en la naturaleza. Entonces, acuérdense que ese isótopo, ¿en qué consiste? El isótopo es ese elemento que nosotros tenemos en la naturaleza que tiene como cambio o que tiene, a diferencia de los demás, una masa atómica diferente. Por ende, recordemos que si cambia los protones o la cantidad de protones en el elemento, pues va a cambiar automáticamente las propiedades de ese elemento. Mientras que en el isótopo seguimos teniendo las mismas características de protones y por ende de número atómico de ese elemento, pero lo que va a variar es la cantidad de neutrones.
Entonces, por eso hablamos de carbono 12, de, por ejemplo, carbono 13, carbono 14, y la suma, o más bien el promedio de esos isótopos que existen en la naturaleza es el que nos da esta masa atómica que nosotros tenemos en las tablas periódicas. De acá resalto esto que hablábamos desde la clase pasada, bueno, masa molecular, ya no la definieron bien Lina y Alejandro, que es la suma o el promedio que nosotros tenemos de como ya veníamos hablando de la masa atómica como promedio, pues la suma de esa masa atómica viene siendo el promedio de esos átomos que están conformando una molécula o que están conformando un compuesto determinado. Y lo damos en unidades de masa atómica. A esa parte numérica es la que nosotros conocemos como la masa fórmula. Bueno, me acuerdo que eso lo habíamos visto, que incluso yo les había dicho que tenía muchas diapositivas en inglés, y aquí simplemente era para saber calcular la masa molecular. Recordemos que esa masa molecular pues va a depender de la cantidad de átomos que tenga cada uno de esos elementos dentro del compuesto. Entonces vamos a ver esto. Entonces acá, a ver, ¿quién me colabora? Yo les voy a señalar si esto me deja. Y ahora me fui. A ver. Voy a señalar este. Aquí hay diferentes compuestos, pero vamos a quedarnos acá, en el etanol. ¿Qué estamos analizando acá? La masa molecular de ese etanol. ¿Quién me quiere, etileno, perdón, dije etanol, pero es etileno. ¿Quién me quiere explicar cómo se calcula la masa molecular de este etileno o de cualquiera de esos que tenemos acá? Voy a borrar eso que la verdad ese dibujito no me quedó muy cristiano y yo creo que se entiende, ¿no? Acá, o sea, lo único que quiero yo es separar, que vean que es diferente esta información de esta. A ver, quiero escuchar Yo, profe. Bueno, A ver si Ana bien. María, ¿sí? Ay, Ana María. Sí, señora. Ah, listo, dale, Ana María. Te escucho, pero no te escucho, Ana María. O sea, como que te escuché cuando dijiste profe y cuando me dijiste que sí, pero ya no te escucho nada y me aparece tu micrófono inactivo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con nuestra Ana María Rocha de los Rocha? Listo, ya. Rocha. Ahora sí, a ver. Bueno, ayer estuve investigando y me decía que cuando nos dan la fórmula tenemos el carbono. Entonces vamos a la tabla periódica donde nos dice peso atómico y nos dice que el peso atómico es igual a 12,0 del carbono. Sí, y tenemos acá el numerito, no sé cómo se diga, pues que nos indica por cuánto hay que multiplicarlo. Entonces, multiplicamos el peso atómico por el número de átomos, no sé, que acompañan el carbono. Que el número de, ¿cómo se dice este número, profe? Así, átomos que acompañan el carbono. Sí. Y ok, que están presentes de carbono. Y después hacemos lo mismo. El hidrógeno lo multiplicamos por el átomo que está presente y solo resta sumar estas dos unidades de masa atómica, y esa es la masa molecular de todo este compuesto. Perfecto, Ana María. Eso es, entonces. Sí, algo así. Perfecto, muy bien, gracias, Ana María. Esteban, ¿tú ibas a decir algo? ¿Pueden explicar cualquiera de estos que tenemos acá? Esteban Carreño, que por... Era como un aporte, profe, que para sacar la masa molecular sí, pues se sacan la masa molecular de todos los átomos que componen la molécula y se suma toda esa masa y ahí obtendríamos lo que es la masa molecular. Listo, muy bien, muy bien. Pues Entonces, así lo entiendo yo. está muy bien, perfecto. Entonces,
para el caso de todos los compuestos que tenemos acá, como lo explicaron Ana María y como lo explicó Esteban, es tal cual como lo debemos hacer. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ustedes deben tener en cuenta principalmente este dato, pues todo, pero digo, este dato no nos lo revela como tal la fórmula, sino este lo encontramos en la tabla periódica. Como les explicaba yo, este correspondería a la masa atómica, que recuerden que esa masa atómica nosotros lo vemos siempre como esa masa que ya viene predeterminada en la tabla periódica, pero recuerden que esa corresponde al promedio de todos los isótopos que existen en la naturaleza. Por eso en algunos casos, a pesar de que nosotros no lo vamos a tocar acá, pero en algunos casos, pues, o no recuerdo si finalmente yo lo incluí, pero me parece que no, en muchos casos nosotros podemos determinar a partir de la abundancia, es decir, de ese porcentaje que tiene ese elemento en la naturaleza o ese isótopo, como lo veíamos atrás, ese porcentaje que decíamos el carbono 12 está en el 98%, el isótopo carbono 13 tiene un 1% y así el carbono 14 está en menor proporción, o sea, dependiendo de la abundancia en la que se encuentre ese compuesto, ese elemento, perdón, ese corresponde a esa masa atómica. Entonces, acuérdense que el que vemos en la tabla periódica es el promedio de todos los isótopos que por lo menos se han encontrado hasta el momento en la naturaleza. Y ese es el que vamos a tener en cuenta acá. Entonces, para poder determinar la masa molecular, tenemos que tener en cuenta esta masa atómica o peso atómico que lo tenemos en la tabla periódica y, como lo mencionaba Ana María, tener en cuenta la cantidad de átomos que tenemos dentro de ese compuesto o dentro de esa fórmula molecular en ese compuesto que estemos analizando. Por eso acá tenemos 2 de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, eso es como una de las principales cosas que ustedes deben tener en cuenta. A ver, rápidamente ahí por un par de puntos. Esperen que, a ver. A ver, no tengo yo halladas acá predeterminadas porque las tengo ahí en las diapositivas y como estoy compartiendo pantalla pero no lo puedo ver, pero vamos a hacer de algunos. Ustedes me van a calcular la masa atómica. Vamos a hacer unos bien sencillitos y uno que de pronto, pues no es que sea difícil, porque realmente calcular la masa molecular, perdón. Ahí discúlpenme si a veces me digo atómica molecular, pero no se les olvide que atómica se refiere al átomo y molecular se refiere a un compuesto o una molécula, ¿listo? Entonces vamos allá rápidamente. Esperen que esto tiene, a ver cómo es que hago yo. A ver. Si no me va a tocar, hoy hablábamos con el padre vicerrector y de verdad que hay algunos profes que incluso utilizan, sí, porque acá no me deja vengan, sí, voy a ir al old school, a la vieja escuela, porque yo aquí tengo un mini tablero, ahora mis marcadores, maravilla, hoy estoy, mejor dicho, perdida con todo. Es que no encuentro acá el poder compartir. Esperen a ver. Vamos a compartir acá. ¿Cómo hago para verla? Ay, Dios mío, Jesús. Ve, esperen a ver, regálenme un segundito, chicos. De todas maneras, yo se los voy dictando, sino lo que quería era, supuestamente aquí están mis marcadores, ya. Entonces, vamos a compartir acá pantalla. Ahí ven mi tablerito, ¿no? Entonces vamos a hallar primero una muy sencillita, ¿listo? Vamos de me van a decir primero me van a decir qué tipo, salgo despeinadísimo, bueno, ¿qué tipo de compuesto es? Esto que tenemos acá. ¿Lo ven al revés o lo ven al derecho ustedes? Chicos, ¿sobreviven? ¿Lo ven al el derecho es hierro cloro sub 3, ¿sí? ¿Ese es el derecho? O sea, ustedes lo están viendo al revés, ¿sí? Yo veo cloruro férrico. Pero una pregunta, ¿lo ven al derecho o al revés?
Al derecho, profe. Yo lo veo al Bueno, derecho. maravilloso. Dice FSL3. Exactamente. Hierro, cloro 3. Primero, ¿qué función es? Vamos a ir practicando. Es una sal Listo, maravilloso. metálica. ¿Qué tipo de sal? Bien, Ana María, muy bien. Aquí voy poniendo puntos. Esa, Es una sal básica. Sal básica. A ver, primero intentemos determinar qué tipo de compuesto es. Binario, ternario, cuaternario. Binaria. Listo, ese ya es clarísimo. binario. Listo, yo pienso que ese es clarísimo para todos, ¿no? Listo, binario. Tenemos entonces que es un binario y tenemos que es una sal. ¿Qué tipo de sal? Recordemos que si son sales binarias tenemos solo dos clases de sales. ¿Cuáles son? Básicas y Sales ácidas. metálicas y sales las volátiles y metálicas. Exactamente, volátiles y metálicas. Listo, entonces, en este caso, ¿qué tipo de sal es? ¿Quién le están soplando por Es allá? una sal volátil. La sal metálica. Metálica. Listo, listo. Entonces, ahora sí, vámonos al nombre. Vámonos al nombre de esa sal. Acordémonos que siempre empezamos desde la última, o sea, de derecha a izquierda. Solamente que en algunos, espérense si estoy viendo en casa, de derecha a izquierda. Solamente que van a haber algunos casos, pues que obviamente ya cuando son las sales más complejas, que es posible ahí donde Laura tenga dudas. Al final hablamos de eso, Laura, ¿vale? Ahorita quiero que se me concentren en esto, pero al final hablamos de eso y llegamos a soluciones. Pero entonces acá, quiero que me cuenten. Nombre de la sal. Vamos a darlo en sistemática y ¿Cloruro tradicional. férrico? No, profe. Señor. Señor. ¿Sería cloruro férrico? No. Listo, vamos a ver. Primero sistemática. Cuéntanos sistemática de Que cómo si sería cloruro férrico, profe. Sí, sino que te estoy... Es que de pronto les llega... Me da la impresión que les está llegando como tarde mi sonido. Ay, por allá hay un perrito. Listo, cuéntenme ahí rápidamente porque no se nos puede ir el tiempo acá, pero listo. Ay, perdón. No, yo estoy segura que ese perrito está más atento que muchos de los que están acá. La mayoría están atentos hoy, pero el perrito, él me estaba diciendo el nombre en sistemática y yo sí se lo entendí. Pero no le puedo poner puntos a él. Tricloruro de hierro. Tricloruro de hierro, listo. Muy bien, listo, perfecto. Ahora la tradicional, no nos vayamos con stock, solamente la tradicional. Cloruro férrico. Listo, perfecto. Muy bien, perfecto. Ese es muy sencillo porque acá sí, pues, podemos ver que simplemente el hierro trabajaría con +3. Y al ser solamente el hierro, trabajar con 2 y 3, trabajaría con esos. Hoy no me voy a demorar, no, o sea, no voy a hacer clase de nomenclatura, sino esto es solamente para determinar eso. Para que, o sea, más o menos, chicos, así van a tener que hacer ustedes el parcial, valiéndose de los recursos que ustedes tengan a la mano, pero simplemente les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me van a tener que explicar la formación, el tipo de función y las 3 nomenclaturas. No solamente decir, bueno, esto es cloruro férrico y ya, sino lo que yo estoy haciendo, listo, esto es cloruro férrico, primero porque es una sal binaria que tiene, en este caso, un metal y un no metal. Entonces, en este caso, ese tipo de sales, cuando nosotros hablamos de sales binarias, hablamos de 2 tipos de sales binarias, las metálicas y las volátiles. Las volátiles serían 2 no metales, mientras que tenemos que las metálicas son y así más o menos tendrán que hacerlo ustedes con un par de ejercicios. Cada uno va a tener que explicar un óxido, un ácido, una sal sencillita y una sal compleja, ¿sí?
Ahí se les van 2 minutos, pero no se les olvide explicar la formación y esto. Ahora sí, nos vamos a pasar a la parte de la masa molecular. ¿Cómo llamo la masa molecular de este? Pues la masa atómica del hierro es 56.93 y la del cloro es 35.4 y la multiplicamos por 3 porque hay tres átomos de cloro ¿Me y lo repites, sumamos. porfa? Es que hoy estoy en aprietos porque me movieron por ese lado mi carpetica y resulta que en mi carpetica tengo todo, la lista de asistencias, la tabla periódica, entonces hoy necesito de su máxima colaboración. Masa atómica del hierro, ¿me la vuelves a repetir? Del hierro, 56.93. Listo, perfecto. ¿Y del cloro? 35.4. Listo, esa a veces la tomamos como 35.5, bueno, dejémosla como lo dice Alejandro, 35.4 por 3. Listo. Más o menos esto es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no? Determinar la masa atómica del hierro, masa atómica del cloro, multiplicar en este caso por los subíndices. Ana María ahorita me estaba diciendo, no sé cómo llamar eso. En matemática normalmente nosotros lo llamamos subíndice, ¿sí? Pero para este caso específico, ustedes pueden decir el subíndice corresponde a la cantidad de átomos que están presentes de ese elemento en un compuesto. Entonces, de hierro tenemos un solo átomo, de cloro tenemos 3. Por eso tenemos que multiplicar la masa atómica del cloro por la cantidad de átomos. ¿Y eso cuánto nos da, Alejandro? El resultado final es 163.13 unidades de masa atómica. Listo, perfecto. Ahora sí, les voy a poner 3 ejercicios, 3 nomás. Y ustedes ahí me los van a contestar. El primero que lo tenga, puntico y corroboración. De pronto yo no sé si quieran poner sus pantallas o compartir ahí o me lo explican fácilmente. Entonces, se los voy a escribir acá. Y listo. Masa molecular de esos 3 compuestos. Por ahora, por hoy, pues por lo que tenemos que avanzar en temática, no les voy a preguntar las nomenclaturas. Pero la idea es que ustedes ya por lo menos sepan, aquí ya fácilmente podemos distinguir qué tipos de compuestos son. ¿Qué compuesto es? ¿Qué compuestos son todos? Porque todos son pues, la misma tipo de función química. De manera general, ¿no? Porque cada una de ellas es particular, pero digo, todos estos hacen parte de las... ¿Serían sales? Todas sales. Muy bien, Sergio, exactamente. Listo, entonces van a hallar rápidamente ahí la masa molecular. Como les soy sincera, no la tengo calculada. Me tocaría corroborar. Esperen, a ver, voy sacando mi calculadora acá, de lo que me acuerdo. Esperen un segundito. ¿Ya las copiaron para poder bajar mi tablerito y no cansarme acá? Bueno, asumo que ya las copiaron. No sé, tómenle un pantallazo o algo, que me cansé, chicos, me cansé.
Avisan cuando terminen, ¿no? Primero que termine, abre el micrófono y de una empieza a hablar. Profe, ¿terminar los tres o el primero o el segundo? Pues si quieren de a uno para que varios tengan puntos de participación, ya tengo mi carpeta a la mano, o sea, ya les puedo poner punticos. Profe, mire, el primero me dio 272,1 unidades de masa atómica. Emerson, hazme un inmenso favor. Como yo aquí también las estoy desarrollando, por lo que les digo, no las tenía hechas, no las tenía resueltas, porque los ejercicios los tengo acá en diapositiva. Ay, ya dejé de compartir. Bueno, ya que. De todas maneras, hazme el file, lo escribes acá en el chat, mientras yo también lo termino acá de resolver. Y lo escribes, con eso lo tenemos ahí consignado. Sí, señora. No veo tu chat. ¿Cuánto te dio, Emerson? Emerson. Ah, bueno, ahí ya. A ver, Emerson. 272. Dame que estoy acá corroborando. Profe, a mí me da Sí, 400. señor. A mí me da exactamente lo mismo. ¿A ti te da cuánto, Esteban? Si eres Esteban, sí. No, profe, soy Alejandro. Creo que me quedó mal. Listo, 272. Listo, ya los tengo todos. A ver, Ronaldo me dice 60. No, ese me dio diferente. Ah, espérate. Ah, el último. No, también me dio diferente. Sí, diferente. Hasta ahora va Emerson con sus punticos. Esperen, de una vez me organizo. Ambiental no es. Profe, a mí el último me dio 78,1 Ajá, unidades de masa atómica. ese es el resultado. Sí, señor, muy bien. Listo, profe. ¿Quién dijo? Sergio, ¿sí? Serio. Listo, Sergio. Entonces, vean, a ver, pongo Y los... el segundo sí, Espérate, el no lo digo, segundo. no. No, Listo. todavía no. Espérame, mientras ustedes terminan, voy poniendo. Entonces, Lina participó hoy. Un poquito forzada, Lina, tocó impulsarla, no hablemos de forzarla, tocó impulsarla. Luis Alejandro, sí, él está ahí siempre Profe, participando. muchísimo. Señor, He participado muchísimo hoy, profe. Unos pues así 30. como muchísimo que uno diga no, pero sí, sí has participado. Ana María también. Y Profe, yo también participé.
Esteban Carreño, María Fernanda, ¿qué me dijiste que no me acuerdo? A ver. Cuando pusiste el primer ejercicio que te dije que que era hierro de cloro sub 3 y me ignoraste a mí porque empezó a hablar Rolando y claro, como es él y no soy yo, no mentiras. Todos celosos, no, pero ya te puse los puntos. Ey, qué falta de respeto, profe. Esa mafe me está odiando desde que llegué al salón de clase, profe. Haga algo. No, yo en esos temas no me meto, Ronaldo, yo los respeto, Él es todo arreglo llorón. diferencias. Listo, por acá nos dijeron Emerson, no, David, démosle la oportunidad a David, 99, listo, muy bien, David. Excelente, listo, chicos, eso no es muy complicado, solamente que quería que hiciéramos pues los ejercicios. Ahí pues me quedó todo en desorden, pero pues ustedes lo hacen bien bonito, lo hacen bien bello. Pero esos son los resultados. Listo, maravilloso, chicos. Voy a seguir entonces acá compartiendo la pantalla para avanzar. Pero exactamente en eso consiste la masa molecular. Si alguno tiene dudas, me cuenta, ¿vale? Me cuenta a ver qué dudas tiene. ¿Qué es una mol, chicos? ¿Qué encontraron ustedes del concepto de mol? Mol, ¿qué será una mol? Profe, creo que es la unidad que se mide según una sustancia, ¿no? Espérate que yo como que no había, el ingeniero Santiago Contreras, espérate que yo no había puesto a compartir pantalla y yo allá feliz de la vida con la presentación, ahora sí, ¿cierto? ¿Me vuelves a repetir, porfis, lo que tú dijiste? Sí, señora. El mol es una unidad en cual se mide una sustancia según sus magnitudes físicas, creo que tiene. Puede ser cualquier sustancia, elemento, compuesto. Listo. Entonces, fíjense que yo acá les pongo un ejemplo de una docena y un par. Resulta que cuando nosotros nos referimos, ¿se acuerdan que en una de las primeras diapositivas yo les había mostrado cuántos átomos puede llegar a tener una pequeñísima mota de polvo? Que podemos llegar, esa pequeñita que a veces nosotros ni siquiera la sentimos ni la vemos, puede llegar a tener más de 1000 átomos de lo que la puede estar llegando a componer. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades grandísimas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, se me perdió los huevitos acá, no sé qué pasó, ahorita aparecían y ya no, bueno. Resulta que cuando nosotros hablamos de mol, como estamos hablando de cantidades muy grandes, de números muy grandes, porque cada uno de los átomos o de las cantidades de las moléculas que están componiendo una sustancia en un momento dado, o los iones, pueden estar o sea, están en tantas cantidades que vamos a referirnos a ella como mol. Es lo mismo que cuando nosotros hablamos de docena, no sé por qué acá se me perdieron los 12 huevitos que tenía acá, una cubetica de 12 huevos, pero nosotros ya sabemos que cuando la mamá los manda a ustedes a comprar una docena, ustedes ya saben que son 12 huevos, que cuando los manda a comprar ustedes un par de zapatos, ustedes saben que cuando hablamos de par hablamos de dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de moles, vamos a definir, como lo decía el ingeniero Santiago, que una mol de cualquier sustancia corresponde a esa masa molar de esa sustancia. Esa masa molar nosotros la vamos a definir como esa mol. Entonces, cuando hablamos de mol, hablamos de la masa molecular o masa fórmula de esa sustancia que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, en los ejemplos que yo les puse acá o en los ejemplos que hicimos, en los ejercicios que hicieron ahorita ustedes ahí, mientras hacía yo la explicación, podríamos decir que acá, esperen que se me pierde este mouse, podríamos decir acá que esta masa molecular del etileno, que corresponde a 28 unidades de masa atómica, equivalen a una mol. Entonces, una mol de etileno corresponden a 28 unidades de masa atómica, una mol de cloruro de etilo corresponde a 64.5 y así para cada uno de los ejemplos. Por tanto,
las masas que nosotros hallamos ahorita corresponden, ah, mira, ya aparecieron los huevitos, entonces corresponden a esa masa molecular o masa fórmula. Recordemos que masa molecular y masa fórmula es lo mismo, solamente que con masa fórmula o fórmula masa nos referimos a ese cálculo numérico que hacemos de ese compuesto en un momento dado. Pero también nosotros podemos hablar no solamente de esa masa molecular, de esa masa molar o de ese mol, sino tenemos que hablar de átomos y de moléculas. Por lo tanto, acá viene un concepto bien interesante que es el número de Avogadro, que de pronto muchos lo recuerdan del colegio. Ese número de Avogadro corresponde a 6,022 por 10 a la 23 unidades que va a tener, eso es lo que ya vamos a determinar, una mol, o sea, es decir, cuando nosotros pasamos esto, una mol que corresponde a la masa molecular de un compuesto dado, esa mol va a tener 6,022, lo cortamos hasta acá, este es el completo, pero nosotros normalmente hablamos de 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula. Vamos a hablar en algunos casos cuando tenemos que convertir esto a átomos o a moléculas, este numerito de Avogadro es el que nos va a servir. Entonces aquí es donde vamos a ver entonces algunas equivalencias. Nosotros hablamos de esa masa molecular, esa masa molar, perdón, como cuando una mol equivale a esa masa molecular de lo que sea, del compuesto o de huevos o de zapatos o de canicas o de átomos, y lo vamos a representar en gramos. Por lo tanto, aquí tenemos ya las equivalencias, ya como para que, pasándonos un poquito de ese concepto teórico que a veces puede llegar a ser confuso, normalmente ustedes lo entienden ya haciendo los cálculos y las fórmulas. Entonces decimos que, por ejemplo, una mol de un átomo de carbono 12 equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos y esa mol por ende equivale a 12 gramos. ¿De dónde sale? Pues de la masa atómica que corresponde a 12, ustedes lo pueden verificar en la tabla periódica, carbono tiene una masa atómica de 12 y en ese caso cuando estamos hablando de esa sustancia simple podemos también hablar de esa masa atómica que va a equivaler a una mol. Por eso nosotros decimos que una mol puede ser una mol de átomos, una mol de huevos, una mol de cualquier compuesto que nosotros tengamos y esa mol va a equivaler al número de Avogadro. Una mol equivale a ese número de Avogadro que va a ser esto. Entonces ponemos esta acá. Esa mol entonces equivale a ese número de Avogadro y por ende ese número de Avogadro va a equivaler a la masa molecular de ese compuesto que yo estoy determinando. Por lo tanto acá decimos que un átomo de carbono 12, específicamente este que estamos hablando de ese carbono 12, tiene 12 unidades de masa atómica. Aquí quedó, como está en inglés, lo que les dije, en algunas diapositivas quedó combinado español e inglés, pero entonces este es el mismo UMA, AMU es el mismo UMA. Una mol del átomo de carbono 12 equivale a 12 gramos, que pues eso ya es esto mismo que estamos viendo acá, es lo que está despejado acá. Y por ende, pues decimos que una mol de litio va a tener 6,941 gramos de litio. Esas son las equivalencias. Entonces, esperen ahí antes de pasar a esa diapositiva. O esperen, sí. Van ustedes... Perdón, un segundito acá. Listo, chicos. Entonces, ahí rápidamente
para ver el entendimiento de esta parte. Vamos a hacer un ejercicio, yo creo que máximo 2, ¿listo? Ustedes van a hallar la masa molecular. Primero, me van a decir primero el nombre de HCl. Yo creo que no hay necesidad de escribirlo en el tablero. HCl. Hidróxido de cloro, profe. Pero bueno, espera a ver, que lo hagan completo. O sea, cuando alguno ya lo tenga listo, me va a decir nombre del HCl, función química de ese compuesto, masa molecular, masa molar y a cuántas moles equivale eso. O más bien, sí, o sea, sí, mentiras, sí, cuántas moles equivale eso y cuántas moléculas tiene. Acuérdense que para hallar las moléculas lo determinamos con el número de Avogadro. Entonces, es que ahora no encuentro, vamos a ver, espera a ver si encuentro la pantallita acá, porque es que también de aquí a que escriba, compartir pantalla, pizarra, ya, listo. Entonces, HCl. Entonces van a hallar, me van a decir la función química, el nombre, escogen la nomenclatura ustedes, la que quieran. Van a determinar la masa molecular, la masa molar, o hacen esa conversión a moles y a moléculas. ¿Listo? Si una sola persona me hace eso, pues se lleva, ¿qué? Unos 10 puntos, 15 puntos, 10 puntos, 10. Si no están entendiendo, también me preguntan, me dicen, profe, y esperamos a que el que sepa lo haga y ahorita lo explicamos. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí ven lo que les escribí, ¿no? ¿Listo, chicos? Si no están demorados, criaturas de Dios. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Me tocó empezar a preguntar. A ver, Ariel Esteban. No, Ariel Esteban se retiró. Él dijo, me va a empezar a preguntar a esta señora. Daniel Esteban Pinto, a ver. Profe, yo tengo unos datos, pero pues no sé si están bien. A ver. Bueno, en el nombre, pues Sí. ácido clorhídrico. En la Sí. función química no estoy seguro, es un ácido básico, no estoy seguro. En el peso molecular. ¿Por qué? Espérame, 20. espérame antes de, ¿por qué ácido básico? Pues no sé, profe, no me acordaba y no me di tiempo para buscar mi cuaderno porque lo dejé en el pueblo. Ah, carambolas. Bueno, no es un que dejé ácido mis básico. apuntes en la casa. Bueno, no es un ácido básico. Vamos a ver si alguien te corrige bien esa parte. Listo, pero continúa. Sí, señor. El peso molecular 26,46. ¿26,46?
Sí, o sea, el hidrógeno pesa 1,00794 y el cloro pesa 25,453 y No, todo ahí, eso mide ahí 20. hay algo mal, ahí hay algo mal. Ahí pesa 36, ¿no? O sea, yo lo aproximo. Aquí sería 3.5, a veces, esperen mi tabla. En mi tabla aparece 3, esperen que ahora aquí está. En mi tabla aparece como 3.45, entonces uno lo redondea a 3.5. Y el hidrógeno en efecto 1, ¿no? Entonces 1 más 35.5 nos da 36.5. Listo, esa sería la masa molecular. Y la masa molar, bueno, acá es importante las unidades, ¿no? ¿Qué unidades ponemos, Daniel? Gramos mol. Gramos mol en la molecular. ¿No sería UMA, no? Exactamente. Ah, sí, sí. Acuérdense que en la molecular es cuando tenemos en cuenta esas unidades. La masa molar. ¿Quién sabe la masa Profe, es un hidruro. Ay, sabía que me lo sabía. Es un hidruro. Exactamente, es un hidruro. Entonces, pero acuérdate que hay dos tipos de hidruros, ¿no? Los que están formados con metales y los que están formados con no metales. El cloro es un no metal, entonces, ¿cómo se llama al hidruro que está formado? No metálico. Puede ser no metálico o podemos hablar de el... ¿Sería un hidrácido? Exactamente. Hidrácido, sí, Hidrácido. Muy bien, entonces vengan a ver. Como lo están diciendo así repartidito, entonces vamos a ver unos puntos para Ana María. ¿Quién fue el otro chico que me habló por ahí? Yo, profe. Sergio. Sergio, eso toca que me digan los nombres porque me embolato ya acá viendo lista y todo listo. Sergio, ya van 2 participaciones hoy, ¿no? Listo. ¿Y quién era el que yo le estaba preguntando ahorita? Se me olvidó. Al que cogía quemarropa. Ah, David Esteban, ¿no? ¿Cómo era? David Esteban, sí. No. Ay, ¿quién era? No sean así, ayúdenme. ¿Quién era? Bueno, entonces no hay puntos. El que estaba hablando ahorita no era Ronaldo, profe, y también habló David Esteban, creo. Ah, este chico Pinto, era Daniel Esteban Pinto el que me dijo que se le había quedado el cuaderno. Listo, esperen a ver. Ahí hagamos. Listo, muy bien. Ahora, la masa molar. ¿Quién me indica la masa molar? ¿Es diferente la masa molar de la molecular? Chicos, a ver, Laura Rojas. Señora. ¿Es diferente la masa molar de la molecular? Sí, pues es lo que nos estabas enseñando ahorita a sacar, ¿no? De la masa. Entonces, ¿cuál sería acá la masa molar? No, profe, no la saqué. Pero, mira, entonces, ojo con esto, es la misma, ¿no? ¿Qué nos cambia acá? Acá lo importante son las unidades, porque entonces ahí nosotros determinamos esa masa molar como un factor de conversión, ¿cierto? Entonces, esa masa molar es la misma masa molecular, solamente que en la masa molecular nosotros damos estas unidades, unidades de masa atómica, y para la masa molar la denominamos en términos de gramos. Y esa va a ser la que nos va a permitir calcular o que nos va a servir como factor de conversión para poder determinar las moléculas. Ahora, los moles. Van a ver que hoy los más habladores están callados. Williams, Borrás Williams, David Esteban. Nos vamos a internacionalizar. Si quieres hablar en inglés, en francés. Borrás Williams, David Esteban.
¿Cuántas moles tenemos acá? O esperemos, acá el señor Juan David Carreño. Profe, yo encontré una fórmula de mol, no sé si es eso. Es moles es igual a masa sobre masa molecular, sobre masa molar, ¿no? ¿Sí mal? Sí, pero entonces acá es más básico, Laura. Todavía no nos vamos a lo complicado. Acá simplemente estamos haciendo para factores de conversión. Acá tendríamos una mol, ¿sí? Porque yo estoy diciendo de este HCl la cantidad de moles. Una mol equivale a estos 36 gramos de ese HCl. Entonces acá solamente hablamos de moles. Ya después vamos a ver que de pronto ya para calcular y generar esos factores de conversión, como tú lo estás mencionando, ya tenemos que aplicar ciertas fórmulas, pero realmente no nos vamos a mover de esto, nos vamos a dar cuenta. Y acá sí, moléculas, ¿cómo lo hallamos? Como decimos que una mol equivale, y aquí estamos hablando es de cuántas moléculas tendríamos en este compuesto, decimos que una mol equivale a 6.0, el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Acá no puedo poner esto en grandecito, entonces creo que, ¿cómo es que hace uno? No, no me funciona, Alt. Bueno, iba a poner un sombrerito ahí, pero miren, sí, ese. Por 10 a la 23. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer otro rápidamente. Lo mismo, pero vamos a hacerlo fácil para que de pronto los que todavía no estén tan ubicados, vamos a hacerlo acá facilito. Bien, bien facilito. No les va a complicar mucho la vida. Solamente les voy a cambiar el elemento metal de acá. Cambiamos el hidrógeno por un metal que va a ser el sodio. Entonces me van a decir lo mismo, ¿listo? Mientras yo voy borrando. Sí me deja. El nombre del anterior no me lo dije. Sí me lo dijo. Ahí rápidamente. Yo se la dije, profe. Uy. Sí, sí, yo no te he puesto puntos, Ronaldo. Y ya más Profe, soy el más parlachín. Eres el que más ha participado. No, mentiras, hoy he participado varios, pero siguen siendo casi los mismos. A ver, acá. El que más habla siempre. A ver, chicos, ese es rápidamente. Ese está fácil. Función química, ¿quién dijo yo? Profe, es un metal con un no metal, lo habías dicho al principio, Ana María lo dijo. Salvinaria. Salvinaria, eso. ¿Quién dijo? Laura Rojas. Listo, Laura, muy bien, Salvinarias. Vean que me toca acá batirme en todo. Mientras les pongo los puntos. Listo. La siguiente, el nombre. Ese ya lo damos. Ese es muy fácil. Ese sí. Cloruro de sodio, profe. Listo, muy bien. Ronaldo, binaria. Cloruro de sodio. Perfecto. Masa molecular. Masa molecular. 58.5 UMA, profe. ¿Cuánto? 58.44, ¿no? 58.5 UMA. Listo. ¿Cómo calculamos eso? ¿Quién me dijo ese último? Yo escuché creo que la voz de María Fernanda o de Ana María y el del chico no supe quién era. La mía. ¿Ana María? Es que no me salió acá. María Fernanda, profe. María Fernanda. ¿Y el chico que habló, el niño que habló? Emerson Zárate, profe. Emerson, listo. Entonces, María Fernanda y Emerson. La diferencia está en el punto 5. Sí, lo podemos redondear. Bayona, lo podemos redondear o lo podemos dejar así, ¿no? Y nos da ya, esperen que, como les digo, me toca ir haciendo una cosa y la otra, si no después se me pasan las participaciones. Listo, entonces, ¿cómo lo hallamos? Acá es muy sencillito de hallarlo. Vamos y buscamos la masa atómica del sodio, que ya ustedes la tenían de un ejercicio anterior, era 23 más 35.5. También ahí puede aparecer como 35.45, por eso María Fernanda le dio
58.45. Entonces aquí sería 58.5 ¿qué? Eso es importante. ¿Qué unidad? Suma. Exactamente. ¿Y acá? En la masa molar. Gramos. Gramos mol. Lo mismo, pero gramos, o puede ser gramos o gramos mol, listo, muy bien, pero por ahora dejémoslo gramos. Los moles lo mismo, ¿por qué? Porque decimos que una mol de NaCl equivale a esta masa molar y la cantidad de moléculas que tiene esa mol equivale a esto mismo, 0.022 por 10 a la 23. A veces hablamos también acá de átomos, ¿sí? Entonces se puede calcular la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas con el número de Avogadro. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. O sea que, por ejemplo, cuando hubieran más, cantidad, más número de esa sustancia que estuviera, por ejemplo, encerrado entre paréntesis 3, 4, ahí sí cambiaría el número de moles, profe. No, no porque es el mismo compuesto. Es como, por ejemplo, el que habíamos dicho de Fe2SO4, ¿sí? Sulfato de hierro que está entre paréntesis el ion sulfato entre 3. Sulfato de hierro, Fe2. Espérate a ver. Sí, pintar de los lados y todo esto. Y se deja mover y se compra uno grande por otro trabajando así. Una mamá, escucho a una mamá. Y a un papá ahora, vengan a ver para que es Daniel Esteban, ese Daniel Esteban fijo se conectó y se fue y dejó hablando a los papás. A ver, Sergio, entonces, yo creo que tú lo que te refieres es a esto. Vamos a hacerlo, vamos a borrar todo. Yo creo que tú te refieres es a esto. A ver, por ejemplo, este. Sulfato de hierro. ¿Algo así? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, sí, este va a afectar a todo esto, ¿no? Este 3 afecta a todo este ion sulfato. Significa que ya no tenemos, no tenemos 4 átomos de oxígeno, sino 12. 3 por 4, 12. Y no tenemos un átomo de azufre, sino tenemos 3. ¿Por qué? Porque este está afectando a este y este 3 está afectando a la S. El hierro, tendríamos 2 átomos de hierro en este caso. Pero ¿qué sucede? Que este es el compuesto completo. ¿Cierto? Fe2SO4 entre 3, este ion sulfato entre 3, es el compuesto completo. Por lo tanto, ese compuesto, esa masa, ese compuesto que habíamos dicho que era 272, ese equivale a una mol. No importa, por eso decíamos, no importa si es de zapatos, no importa si es el peso que nosotros el peso atómico de ese compuesto, entonces en este caso serían 272 gramos, podríamos decir, si vamos a hablar del peso molar o de la masa molar, 272 gramos ¿de qué? Esto sí es importante ponerlo siempre, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. Y ponemos acá el compuesto. Bueno, ahí, perdón lo mal escrito, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, Profe, o sea que generalmente lo que te entiendo es que así tenga las cantidades de átomos de cada elemento, siempre da una mol, ¿sí? una mol equivale al peso de ese compuesto o al peso de ese átomo. Exactamente. Okay. O sea que cambiaría ese número si hubieran más compuestos de ese mismo, ¿sí? O sea, más de todo el mismo, de todo ese, o sea, más compuestos, ¿sí? Sí, podría ser. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios que de pronto te pueda aclarar eso y a Listo, ver si de profe. pronto se llega a tu pregunta. Van Listo. a decirme acá una cosa. Yo les voy a pedir que hallen la cantidad de átomos de 0,551 gramos de potasio y me van a decir cómo lo hallan. Así no lo hagan, me van a decir cómo lo deberían hallar. Con una regla de 3, profe. ¿Cómo? Si quieres, hazla ahí, escríbela ahí o me cuentas nomás. Listo, profe, ya la escribo. Espérame, busco el peso molecular de potasio.
Listo, profe, va a escribir. A ver. Entonces, potasio. Uy, no, eso está muy arrecho. Ven, cuando yo me bato acá, además yo estoy con lista, tabla periódica, presentación. Profe, ¿te puedo preguntar una cosa mientras tanto? Claro, claro que sí, ni porque éramos bravas, Laura. Daniela. Daniela, Profe, por eso digo, Daniela. es que tengo todavía dudas en la masa molecular del anterior compuesto, el que te dijo Sergio. Ah, ok, listo, cuéntame sobre ese. Pues es que a ti te da 272, pero pues se supone que el 3 afecta a todo el ion y pues si es en ese caso, pues quedaría 398, ¿no? A ver, vamos a volverlo a calcular por lo que les dije que yo no lo tenía calculado. A ver, miremos a ver. Mientras Ronaldo ahí se da mañas porque está más demorado que yo. Entonces, lo voy a explicar con palabras, Daniela, y tú me dices si es claro y si no, y pues igual puedo haber cometido algún error en el cálculo. A ver, Vale, señor. Primero, la masa atómica del oxígeno es 16. Ese lo multiplicamos. Ah, creo que sí, aquí ya vi mi error. Ya de una lo vi. Lo multiplicamos 16 por 4 y ese nos da 64, ¿cierto? 64 más 32 del azufre nos daría 96, pero eso lo multiplicamos por 3, da 288. Tienes toda la razón. Y eso lo multiplicamos por 288, multiplicamos 56, pongámosle 55.9, que es 56 por 2, más 288. Uy, a mí antes me da 400. Espérate a ver, volvámoslo a hacer. Profe, a mí también me da 400. Ah, espérame, sí, porque... Yo te había dicho y que pensé que me había quedado mal, ¿te acuerdas? Sí, tienen toda la razón. No, es que... Profe, a mí sí me da 335. No, esperen a ver que Ronaldo nos termina ahí. No, este criatura yo creo que nos... Ya, profe, ahí están las respuestas. 0.014 mol. No, señor, porque no son moles, les pedí átomos. Ah, ¿nos pidió átomos? Ah, ya va, profe, ya va. 56, pongámosle, vamos a redondear la masa del hierro a 56, es 55.9, pero es 56 por 2, ¿cierto? Nos da 112. Esperen, hagámosla ahí, ya que Ronaldo nos liberó a ver, escribámosla acá que queda más fácil. Entonces, tenemos que, los subíndices obviamente no los puedo escribir, pero ustedes ya saben que esos son subíndices. Por 3, ¿cierto? Ese es Daniela. Entonces, vamos a hacerlo. Si nos quedó mal, vamos a culparnos a todos. Yo por confiarme y hacerlo rápido y ustedes por no utilizar bien la calculadora. Bueno, vamos a ver esto. 56 pesa el hierro por 2, ¿cierto? Entonces acá con calculadora en mano, 56 por 2 nos da 112, ¿sí? No me dejen cometer errores esta vez. 112. Y ahora esta parte, ¿cómo lo podemos solucionar más fácil? A mí me parece que cuando nosotros resolvemos el paréntesis adentro, matemáticamente es lo correcto. Entonces, 4 por 16. Bueno, empecemos por el azufre, que el azufre es 32, ¿cierto? 32 más oxígeno que es 16 por 4 nos da 64, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, 32 más 64 nos da 96. Esta parte nos daría 96. Pero como todo eso está multiplicado por 3, nos da 288 más 112, nos da 400.
Ahora sí, claro, tremendísimo error que hemos cometido acá, todos, menos, ¿quién fue el que dijo que le dio 400 y que me dijo a tiempo? Yo, profe. ¿Quién es? Alejandro, profe. Alejandro, muy bien. Igual los profes del que lo hizo mal, que ya no me acuerdo quiénes están. ¿Quién dijo, profe? Profe, es que ahí no sería como ¿sí me hacer colocaste mis puntos? distributiva. No te entendí. Que sí me colocaste mis puntos. Sí, a María Fernanda sí, pero ¿quién fue la que preguntó esto? Daniela, ¿no? Daniela también tengo que colocarle puntos por Daniela Arias, ¿cierto, Daniela? Sí, profe. Listo, muy bien, gracias por esa corrección y de paso nos sirve acá para hallarlo. Lo pueden hacer de una manera más ordenada, pero pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Los átomos, chicos, porque nos pasamos al otro lado y estábamos acá en la cantidad de átomos. Entonces recordemos que los átomos lo podemos hallar, ojo con esto, vamos me avisan si no estoy compartiendo, ahora, listo. Ok, listo, deje de compartir la pantalla. Pantalla completa, acá. Ahí ya deben estar viendo mi pantalla, listo. Recordemos que los átomos o las moléculas lo hallamos con el número Avogadro. Entonces la pregunta que yo les hice fue esta. Vamos a hallar la cantidad de átomos que tenemos en 0.551 gramos de potasio. ¿Por qué aquí utilizamos el número Avogadro? Esperen a ver, todavía no nos adelantemos. Porque aquí, a ver, empecemos por el principio. Nos piden hallar átomos. Hasta el momento nosotros tenemos tenemos el factor de conversión para átomos o moléculas que nos sirve a partir de la masa molar, que es el peso del compuesto en gramos. La masa molecular es el peso del compuesto en unidades de masa atómica, pero pues como unidades de masa atómica no es una unidad que nosotros conozcamos, por eso utilizamos la masa molar. Esa masa molar nos dice que a su vez es ese peso o esa masa promedio de ese compuesto. Y a su vez decimos que esa cantidad equivale a una mol. Con esa mol ya podemos hallar átomos o moléculas. ¿Cuándo hallamos átomos y cuándo hallamos moléculas? Porque en el anterior ejercicio yo les dije, aquí hallamos moléculas, pero aquí les estoy pidiendo átomos. ¿Por qué con el mismo factor de conversión, que es el número Avogadro, vamos a hallar átomos? ¿Alguien la cogió ahí en este ejercicio? Porque, a ver, me explico. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en cualquiera de los que hicimos, en el HCl, en el NaCl, en cualquiera de los que hemos hecho, si yo les pido que utilicen el factor de conversión del número Avogadro, no les estaría pidiendo átomos, les estaría pidiendo moléculas. ¿Cierto? Ahorita ya vamos, cuando yo les hice ahí en la pizarra y les decía, vamos a hallar la función química, la masa molar, la masa molecular, la cantidad de moles y la cantidad de moléculas, yo les decía moléculas y les decía que equivalía a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué acá estamos hablando de átomos? Con el mismo factor de conversión, ayayay. ¿Ninguno? Aquí estamos hablando de átomos porque estamos hablando del elemento. En los anteriores, por ejemplo, en estos son compuestos o moléculas. Este es un compuesto, este es un hidrácido, esta es una sal y estos son compuestos orgánicos. Entonces acá hablamos de moléculas, pero cuando estamos hablando de un elemento hablamos de átomos, pero utilizamos el mismo factor de conversión. ¿Qué tenemos que hacer acá? Para poder llegar a determinar la cantidad de átomos que tiene en este caso un elemento, o si estuviéramos hablando de un compuesto y queremos hallar la cantidad de moléculas, lo que tenemos que tomar es, en primer lugar, esto que, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama? Si aparece 0.551 gramos de potasio, ¿qué es esto? Moles
¿Masa molar, masa molecular o de qué estamos hablando ahí? Está en gramos. Ahí está la ¿De pista. masa molar sería, profe? Sí, en este caso Masa, sí, hablaríamos de esa masa molar del potasio. Listo. Entonces, aquí entonces nos está diciendo, tenemos 0.051 gramos. Acuérdense que las moles equivalen al peso molar o a ese peso, en este caso este peso atómico. ¿Por qué? Porque es un solo elemento. Entonces nos vamos a la tabla periódica, buscamos el potasio. En mi tabla periódica, por ejemplo, aparece 39,098, eso equivale a 39,0,1, por lo tanto lo redondeamos a 39,1. Por eso aparece acá 39,10 o 39, simplemente lo podemos dejar. Normalmente se habla de ese potasio como 39. Entonces, una mol de potasio equivale a ese peso atómico. Acá ya hablamos específicamente de peso atómico porque estamos hablando de un elemento. Nos están diciendo cuántos átomos hay en esta cantidad. Resulta que tomamos un potasio en polvo, tomamos esta cantidad, pero yo quiero saber cuántos átomos hay. Entonces, hallo el peso atómico que está en la tabla periódica, decimos que su equivalencia es una mol equivale a 39,10 gramos de potasio y a su vez hacemos este factor de conversión que ya lo tenemos en gramos. Ahora simplemente decimos la cantidad de átomos que va a tener una mol. Entonces, tenemos en gramos para poder determinar acá los gramos. Entonces, una mol de potasio equivale a 39, que es el peso atómico, y 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio equivalen a esa mol de potasio. Por lo tanto, cancelamos gramos con gramos, moles con moles, y nos queda átomos, que es lo que nosotros queremos hallar. Ahí pues ya la calculadora es la que nos sirve. ¿Listo? ¿Entendí esa parte o hay alguna duda en esto? Ahorita yo les voy a dejar unos ejercicios, pero vamos a ver cuántos átomos hay de hidrógeno. Solamente me lo van a plantear. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? Acá lo más correcto. Ah, no, mentiras, no, está bien, porque dice cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de ese es propanol, C3H8O, propanol. ¿Cómo hacemos? No lo van a calcular, no lo van a hallar, pero me van a indicar cómo lo deberían hacer. ¿Qué pasos deberían hacer? Porque ojo que nos está diciendo átomos. Una de las preguntas que yo les podría decir ahí es, hallen el peso, por ejemplo, digamos que yo les digo la cantidad de moléculas que hay de propanol. Está bien, ¿cierto? Pero acá les están pidiendo los átomos de hidrógeno que hay en eso. ¿Cómo creen ustedes que lo deberían hallar primero? O sea, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para resolver este ejercicio? ¿Calcular la masa molecular o molar? Primero, perfecto. Calculamos la masa molecular o la masa molar. Muy bien. Que en últimas, o sea, numéricamente es lo mismo. Entonces, calculamos eso nos quedaría en gramos. Perfecto. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Quién habló? Alejandro, ¿cierto? Sí, señora, profe. Pues como para hacer la misma regla de tres que hicimos antes, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, tomamos la cantidad que nos está diciendo ahí el ejercicio, es decir, tenemos la cantidad que tomamos de ese compuesto y simplemente vamos a hacer los factores de conversión. Decimos que una mol va a equivaler a ese peso molar, ¿cierto? Y a su vez, aquí se dificulta, o no se dificulta, sino hay un paso adicional. Aquí hay un paso adicional importante. Primero calculamos cuántas, o sea, es decir, una mol de ese compuesto, ¿a qué peso molar equivale? En este caso, a 60 gramos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 moléculas de carbono, cada carbono pesa 12, 8 moléculas de hidrógeno, cada hidrógeno pesa 1, y 16 de oxígeno, y hay solamente una molécula de oxígeno, eso nos da 60. 60 gramos de propanol. Eso equivale a una mol. Y por lo tanto, esa mol, ojo acá, todavía yo no voy a explicar los moles de hidrógeno, pero esa mol equivaldría a este peso molar, ¿cierto? Esta mol que tenemos acá equivale a este peso molar. Pero ojo que no nos están preguntando los moles o no nos están preguntando las moléculas
de propanol que hay en 72.5. Nos están preguntando los átomos. Entonces acá sí viene una parte importante, que en este caso ya no vamos a hablar que esta mol equivale a este peso, sino vamos a determinar de acuerdo a los átomos que tenemos de hidrógeno acá, la cantidad de moles que hay. ¿Por qué? Porque aquí ya entonces ahí, como te acuerdas ahorita, Sergio, que tú decías, me preguntabas algo y yo te decía más adelante con uno de los ejercicios vas a entender, sí, dependiendo de la cantidad de átomos, por ejemplo, que tengamos de este compuesto acá, determinamos la cantidad de moles. Ya sabemos que pues en últimas, si fuera este solito, equivaldría a 1. Una mol equivale a 1. ¿Por qué? Porque ese es el peso total que tenemos de hidrógeno. Pero acá como tenemos 8 en la ecuación, diríamos entonces que tendríamos 8 moles de hidrógeno, o 8 moles átomos de este hidrógeno en este compuesto. Entonces, una mol, volvemos a lo que hablábamos ahorita, el número de Avogadro, esas son las equivalencias que les había mencionado yo desde antes, una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Acá simplemente entonces hacemos los factores de conversión. La cantidad que me dan acá de ese propanol van a equivaler a ¿qué? Una mol equivale a su peso atómico. Pero como estamos hablando que tenemos que convertir estas moles en átomos, entonces, y específicamente esos átomos de hidrógeno, decimos que esos 8 mol átomos de hidrógeno equivalen a la mol, o sea que en una mol, más bien en una mol de propanol, existen 8 mol átomos de hidrógeno. Y esto simplemente acá, hacemos el factor de conversión con el número de Avogadro, hacemos las respectivas cancelaciones, cancelamos gramos con gramos, moles con moles, mol de átomos de hidrógeno con mol de átomos de hidrógeno, y nos queda en átomos de hidrógeno. 5.82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Era de esperarse. ¿Por qué? De una cantidad tan grande. Porque si nomás nosotros tenemos esta cantidad en una mol de hidrógeno, pues vamos a ver en 8 cuántos equivaldrían ahí. De acá les voy a dejar entonces, bueno, esto es un poquito de repaso de esa masa fórmula, o sea, como para volver a traer el tema, porque ya hemos hablado de esa masa fórmula. Acuérdense que la masa, aquí es UMA, ¿no? Me quedo en inglés otra vez. Acá está combinada esta diapositiva. Pero esa masa fórmula se refiere a esa masa molar o esa masa molecular, pero en números. O sea, simplemente es la misma masa molecular, solamente que hablamos en números. Bueno, acá es como para traer a colación eso, y aquí es la forma, los diferentes métodos que existen para poder determinar esas masas. Eso, si quieren, después lo hablamos. Ahorita, por lo que se me fue un poquito más del tiempo esperado en eso, voy a adelantarme. Pero van a hacer estos ejercicios, ¿listo? Estos los van a hacer en casa. Cópienlos ahí, aunque esos están en la diapositiva, tómenles un pantallazo. Acá entonces es calcular la fórmula masa. Sencillísimo, calcular la fórmula masa ya lo hemos estado haciendo, que es simplemente calcular el peso molecular, pero pues vamos a determinarlo numéricamente. Simplemente hacer lo mismo. Calcular fórmula masa es lo mismo que calcular esa masa molecular o esa masa molar en gramos específicamente. Ya vamos a empezar a hablar de estas reacciones. Ojo que acá yo todavía no les estoy pidiendo, aunque bueno, esta sí de pronto necesitamos un poquito más de conocimiento de reacciones. Esperen a ver, teniendo en cuenta esta reacción, si reaccionan 10 moles de agua con 3 moles de calcio, calcule cuántas moles de agua se requieren para dicha reacción. Esto solamente lo van a analizar teóricamente. Me van a decir qué significa eso de que si yo tengo 10 moles de agua y reaccionan con 3 moles, o sea, me lo van a explicar teóricamente, no lo van a calcular, solamente me van a decir cómo se podría hallar teniendo en cuenta esas moles. Bueno, dejemos esto para la próxima porque son más cálculos, pero les voy a pedir el favor que estudien. Esto es más, digamos, como de cálculos y entendimiento, por eso me gustaría que lo estudiaran antes. Simplemente acá lo que vamos a hallar es la composición porcentual de cada uno de los elementos para poder hallar la fórmula. Entonces acá vamos a hallar de esa fórmula empírica. ¿Cómo vamos a hallar esa fórmula empírica? Teniendo en cuenta, obviamente, la masa molar del elemento y la masa molar del compuesto. Es decir, cuánto de cada elemento hay en esta fórmula porcentualmente. Entonces, ¿cuánto de carbono hay?
cuánto de hidrógeno hay y cuánto de oxígeno hay dentro de esta fórmula. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de cómo calcularla, aunque simplemente es despejar esa fórmula, pero vamos a decir entonces que dependiendo de cada uno de los átomos y de obviamente la masa molar de ese elemento dentro del compuesto, vamos a determinar qué tanto en porcentaje tenemos de cada uno de esos elementos en ese compuesto. ¿Para qué? Para que eso me permita hallar esto que llamamos la fórmula empírica. Es decir, para poder determinar estas fórmulas que nosotros tenemos acá, o sea, este tipo de fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces, dependiendo de esa masa, de esa cantidad porcentual, vamos a determinar esas fórmulas empíricas, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima. Porfa, repasen eso y vamos a ver. Preguntica. ¿Hasta ahí de pronto alguna duda del tema, chicos? ¿Difícil de entender con estos medios o porque hubo poca participación? Esta parte normalmente yo la paso muy rápido en clase normal. Una pregunta, ¿esto es estequiometría? Esto es para justamente entender estequiometría, sí señora. Esto es ¿Y tenemos que balancear? Y inmediatamente entonces, tan pronto terminemos de hacer estos cálculos, vamos a hacer la introducción a todo lo de reacciones para hacer balanceo de ecuaciones, exactamente. Muy bien, Ana María, todo eso vamos. ¿Por qué de pronto tanto silencio, chicos? Me afana eso porque pues obviamente en tablero uno se desenvuelve más fácil, ¿no? Pero quería saber si fue, y quiero que sean sinceros conmigo, no leyeron nada del tema, porque por ejemplo los que leyeron y los que estaban así lograron de pronto seguir la cuestión, o de pronto estaba más fácil de lo que yo pensaba y el silencio fue porque estaban entendiendo muy bien. Necesito rápidamente que me digan, que me den su retroalimentación en el tema, porque básicamente de eso también depende mucho de las estrategias o cosas que yo siga para las siguientes clases, porque vamos a tener mucha fórmula, mucha cosa, como lo están viendo ahorita. Porque hubo mucha gente participando, pero Mafana, por ejemplo, Oymar, Daniela, bueno, me participó ahí al final de algo que vimos al principio, les faltó leer antes. Laura, bueno, Sergio, sí, por acá. Los chicos, Carreño. Ay, profe, la verdad, yo hoy pues sí puse atención, pero yo estoy cansadísimo y es mi día más pesado. Y todos están así porque también esa es la otra. Cuando tengan un día pesado, avísenme y más bien guardamos fuerzas, les dejo de pronto cosas para leer y guardamos fuerzas para la siguiente clase, porque también eso es importante. Cuando ustedes están en estas sesiones y están cansados, no, o sea, tras de que en sesión presencial es difícil, en esto es más difícil. Entonces sí es Pues es importante. que, digamos, hoy es mi día donde casi que salgo de la mitad de todo, porque hoy tengo clase de derecho, o sea, solo tengo el hueco de 1 a 2, desde las 9 de la mañana hasta las 8, entonces tengo que estar acá sentado desde esa hora. Claro, y es más cansón. Uy, profe, somos dos, porque yo hoy tuve parciales, tuve antes 2 y uy. Bueno, el tema es que ahorita estaba pensando y el miércoles tenemos, es el parcial. O sea que este tema lo volvemos a retomar hasta de hoy en 8 días. Si quieren y si van avanzados, por ejemplo, en el laboratorio, lo que podemos hacer es que el viernes podemos retomar esta temática, los que de pronto quieran o necesiten, porque digamos que necesitamos avanzar y como nos volvemos a ver en clase hasta el otro lunes, sería un poquito complejo. Entonces, bueno, lo último que quería decirles es, ¿solo Laura está atrasada en el taller 3 o hay varios que están atrasados en el taller 3? Mi profe, somos como varios, la verdad. Ok, Profe, Ana pues desde mi punto, esperé hasta que subieran las diapositivas porque, digamos, con las anteriores, pues sí me guié, pero al momento que subiste las diapositivas, pues fue un poquito notorio algunos errores, no digo que todos, pero pues por esa razón como que también creo que muchos nos atrasamos, o bueno, desde nuestro punto de vista.
Pero ahí sí, creo que ahí fue cuando yo me empecé a cerrar a la banda, cuando Laura me dijo lo mismo, ¿no? Porque si eso hubiera sido la razón desde hace 8 días o desde el miércoles, que fue cuando tuvimos la actividad con las niñas que hicieron acá la actividad de nomenclatura, yo les dije, si se me olvida subir las diapositivas, recuérdenme. Entonces, digamos que la excusa para eso no es la más correcta, ¿no? Por eso cuando Laura me dijo eso, yo dije, no. O sea, esa no es la excusa. ¿Por qué? Porque sí, a mí se me pasó subirle las diapositivas, pero la explicación de la clase se dio y si ustedes hubieran estado pilosos, me hubieran dicho desde el jueves o el mismo miércoles o el fin de semana, profe, no ha subido las diapositivas, profe, no se te olvide, tenemos WhatsApp, tenemos correo, tenemos todo. Entonces, digamos que ante esa excusa sí no es la más válida. Sin embargo, no, yo no tengo problema, o sea, a mí me da igual que me lo entreguen hoy a que me lo entreguen en 8 días, sobre todo porque ahorita eso incluso les puede ayudar a estudiar para el parcial. Vuelvo y les digo, la forma como les voy a pedir que entreguen el parcial es, les pongo los ejercicios y que me los expliquen, no solamente que me den la nomenclatura, sino que me expliquen el ejercicio, me digan, esto es así por esto, esta función es esto. O sea, yo igual les doy o sea, como ¿cómo se llama eso? Los indicaciones, debe explicar esto, 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 pero que usted me lo explique con claridad, ¿sí? O sea, no solamente el nombre es este y ya. No, obviamente no va a ser tan Tengo difícil. una dudita respecto a eso, Sí, señor. al parcial. ¿Es solo un compuesto por persona? No, son varios, pero Ah, ok. digamos que, por ejemplo, y todos son diferentes, ¿sí? Puede ser, igual va a ser muy sencillo. Lo que a mí me interesa es que ustedes, lo que yo les decía, incluso para un parcial escrito, yo a ustedes les dejo sacar muchas cosas, tabla de iones, les dejo a veces incluso sacar apuntes, porque a mí me interesa es que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, les voy a poner varios, por eso les decía ahorita, un óxido, alguno de los hidruros, obviamente, eso sí ya va a ser al azar, si les toca un hidrácido, o un hidruro metálico, las sales, dentro de las sales pueda que le toque una de las complejas, pero pueda que también le toque una de las ternarias que de pronto no son tan complejas. La formación no, porque acuérdense que yo a ustedes no les expliqué formación como tal, eso lo podemos ver incluso ahorita más en reacciones, pero la formación, o sea, como les digo yo, la formación específica que se une un óxido de este tipo con este para formar esta sal compleja, no. Pero a lo que sí me refiero es ese cuadrito inicial que yo les doy, el básico del metal con el no metal, si se une con un oxígeno, con un hidrógeno, ese cuadrito básico que incluso se los puse a estudiar para el parcial pasado, eso sí, entonces que tienen que empezar desde ahí. Tenemos un no metal con un metal y si se unió este metal con un no metal, estamos hablando de una sal binaria, este es un compuesto binario, por lo tanto, digamos que esa explicación. Por ahí yo creo que unos 3 o 4 elementos, yo voy a hacer el ejercicio, lo importante es que el video no supere los 5 minutos. Sí, si lo pueden hacer en 2, maravilloso, pero no se puedan hacer introducción que hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre está, no. Me marcan eso si bien el documento y yo les subo cómo fue que quedamos. Es más fácil que ustedes, yo les dejo un link en el foro, en un foro, y ustedes me lo cargan a YouTube y me envían el link de YouTube. Si tienen problemas para cargarlo en YouTube, me lo envían a WhatsApp, pero me escriben en el foro, profe, el video te lo envío a WhatsApp. Sí, para que quede ahí el registro. Esa fue la manera como podemos hacer para que quede el registro. Igual sí, eso era importante hablar porque es el miércoles ya el parcial, ¿no? Entonces yo les envío en una hoja, en un solo documento a todos. Por ahí yo creo que incluso desde el mediodía lo puedo enviar. La idea es sobre todo que yo vea que ustedes están entendiendo y que lo expliquen, ¿sí? Que lo expliquen, digamos, con todas las indicaciones que yo les di.
¿Listo? Básicamente es eso. Pueden tener sus apuntes, pueden tener, pero lo importante es que expliquen bien el ejercicio o los ejercicios que les deje, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, pues si quieren, dejamos el... Profe, yo tengo una pregunta acerca del taller. Es que en la tabla de iones no me apareció un ion que es el antimonio 2, oxígeno 5 creo que era. SB o 5. SB2 o 5. No está en la tabla de iones. Es posible dos cosas. Nos tocaría buscarlo. Ahorita me dice si quieres me lo mandas por WhatsApp. Bueno, ya ahorita no te prometo nada porque ya, al igual que muchos, estoy ya cansadísima. Pero, ¿qué hace uno en ese caso, Emerson? Por ejemplo, si no te aparece y como estás haciendo el ejercicio, tú revisas en internet si ese ion existe, porque el taller se puede ir con errores. Entonces, si ese ion no existe y no está dentro de ninguna tabla de iones, el ejercicio está mal planteado, ¿sí me entiendes? Eso es así de sencillo, ¿sí? O sea, digamos que si dentro de la tabla de iones no existe ese ion, es posible que se haya ido con un subíndice mal o con alguna información mal. Entonces, si quieres, me lo envías y lo reviso más tarde o mañana. Y eso, pero si no te aparece en la tabla de iones en ninguna, es porque es posible que el ejercicio haya quedado mal escrito. Sí, profe, porque yo busqué en internet y me apareciera el nombre de las nomenclaturas, no Entonces, como tal, como ion. eso, si no te aparece como ion, o sea, como tal, si quieres lo revisamos, me dices cuál es, pero es posible que haya quedado mal planteado el ejercicio. Entonces, no te afanes por eso, simplemente en ese caso se dice eso. Incluso, por ejemplo, en el parcial, si se me llegara algún error o pueda que yo tenga un error justificado para que ustedes lo expliquen también. Entonces, de hoy en 8 días, chicos, porfa, léanse esas diapositivas. Yo les voy a dejar solamente estas para que ustedes vean todo eso. Y vamos a hacer puros ejercicios, ¿listo? Puros ejercicios para que estemos listos para balanceo y eso, aunque yo creo que más allá que los ejercicios es que ustedes después, bueno, lo del taller, vuelve y juega, si quieren lo dejamos para después del parcial, o sea, que se preparen con el taller para el parcial y el parcial es el miércoles, si quieren lo dejamos, ya ustedes me dirán si la otra semana o sea, por mí no hay problema en la fecha, yo no tengo problema en la fecha, lo que no me gusta es que saquen excusas de que usted, o sea, porque o sea, digamos que la responsabilidad de ustedes está en eso, listo, o sea, no es escudarme, la profe no se ve las diapositivas, entonces yo no hice el taller. Si la profe no se ve las diapositivas, no es que yo me haga el bobo de decir, no, mejor no le digo nada porque si no nos hace entregar el taller a tiempo. Sino más bien avisar y decir, profe, no las ha subido y de eso está dependiendo que podamos hacer bien el taller. Entonces, digamos que eso es como lo único que les quiero decir y ya la fecha, cuádrenla ustedes y me dicen. Incluso, chicos, yo puedo omitir ese taller. O sea, yo no tengo afán de que ustedes me llenen esto de trabajos. Ustedes se ponen de acuerdo, si quieren se omite o si quieren lo dejamos para que ustedes tengan ahí unos puntos extra. Acuérdense que esos son puntos, por eso no hay problema. Profe, qué pena, yo ya tengo que salirme, es que tengo parcial de 8 días de física de materiales, entonces... No, todos nos tenemos que salir, María Fernanda. ¿Me cuentan si lo omitimos o para cuándo lo dejamos? ¿Listo? Se ponen ahí de acuerdo ustedes. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, profe.